la bruja Isabella Cortés. Isabela le saluda. Hoy, una vez más, Isabela estará contando historias de fantasmas reales que muchos de ustedes, espectadores de diferentes lugares, han enviado al programa a través del correo electrónico labrujaisabela@gmail.com y la página de fanpage facebook.com/labrujaisabela. Si ustedes tienen alguna historia extraña o alguna experiencia difícil de explicar, no duden en enviársela a Isabela a través de este correo electrónico o de la página de fanpage para que Isabela pueda encontrarlas con mayor facilidad y compartir sus historias aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, gente, la historia de esta noche nos la manda una chica llamada Emilia. Ella es mexicana, pero por azares del destino su trabajo la lleva de un lado a otro. El caso es que hace unos años, la empresa donde ella trabajaba organizó un voluntariado para ir a ayudar a un asilo de ancianos que estaba ahí cerquita, en una colonia muy antigua de la Ciudad de México. Emilia, la neta, es de esas personas con un corazón de oro, ¿saben? Desde esa primera visita, ella se encariñó muchísimo con los abuelitos del asilo. Empezó a ir cada semana, a veces cada 2 semanas, nada más para platicar con ellos, llevarles un pan dulce, un cafecito de olla y hacerles compañía. Y resulta que de tanto ir, Emilia se hizo muy amiga de un señor, don Venustiano. A ver, déjenme hacer memoria de lo que me cuenta Emilia. En ese entonces, don Venustiano ya tenía 85 años. Era un hombre que siempre estaba en su silla de ruedas, con la mirada perdida hacia la ventana. Emilia sabía que don Venustiano era un hombre muy solitario. No tenía familia, no recibía visitas, absolutamente nadie preguntaba por él. Un día, platicando de todo y de nada, Emilia le comentó a don Venustiano que ella era muy fanática de escuchar historias de terror, de esas de trasnochados, de brujas, de aparecidos, y en tono de broma le dijo: «Oiga, don Venustiano, ¿usted no se sabe alguna historia de espantos? Ándele, cuénteme una. Con tantos años que tiene, seguro le tocó ver algo raro, ¿no?» Amigos, Emilia me confiesa en su correo que en el instante en que ella le preguntó eso, el semblante de don Venustiano cambió por completo. Sus ojos se llenaron de una tristeza y un terror que le pusieron la piel de gallina a ella. Don Venustiano suspiró profundo, la miró fijamente y le dijo: «Hija, yo no te voy a contar un cuento de fantasmas. Te voy a contar mi vida. Te voy a contar por qué estoy aquí, pudriéndome en vida, y por qué sé que el día que me muera, me voy a ir directo al infierno». Les digo la verdad, raza. Cuando leí esta parte del correo, yo misma sentí un escalofrío en la espalda. Cualquiera en el lugar de Emilia hubiera sentido ganas de cambiar de tema, pero ella se quedó a escuchar. Tardó semanas en recopilar toda la historia, porque don Venustiano se cansaba mucho al hablar y a veces simplemente rompía en llanto. Pero bueno, volviendo a la historia, don Venustiano empezó a recordar su juventud. Nos tenemos que regresar muchísimos años atrás, más o menos a la época de los años 40. La Ciudad de México era otra, amigos. Tranvías, señores de traje y sombrero, cabarets de teatro de carpa llenos de luces y música de mambo y boleros por las noches. Don Venustiano cuenta que sus padres se llamaban don Evaristo y doña Ofelia. Ellos eran originarios de un pueblito muy humilde en Michoacán. Venustiano era el único hijo, el niño de sus ojos, el heredero de lo poco que tenían. Resulta que en su pueblo había un vecino que de la noche a la mañana vendió sus vacas, su tierrita, empacó sus chivas y se fue a la capital. Al cabo de unos años, ese vecino regresó al pueblo forrado de billetes, manejando un carrazo, con ropa de catrín, presumiendo que en la ciudad la lana estaba tirada en la calle si sabías cómo moverte. Imagínense la envidia, ¿no? Don Evaristo y doña Ofelia, que eran muy ambiciosos, no se quisieron quedar atrás. Hablaron entre ellos, vendieron su casa de adobe, remataron sus animalitos, agarraron todos sus ahorros y se mudaron a la gran Ciudad de México, con Venustiano, que en ese entonces era apenas un chamaco. Al llegar a la capital, don Evaristo fue muy astuto, entendió rápido cómo se movía el agua.
agarró la mitad de su dinero y empezó a invitarle las copas, las comidas y a soltarle billetes a los policías de la zona y a los políticos influyentes de la delegación, ya saben, para tener protección, para que nadie los molestara. Con la otra mitad del dinero, rentaron un local en una calle muy transitada y pusieron una cantina pequeña. El negocio pegó durísimo. Como tenían a la policía de su lado, la cantina siempre estaba llena. Empezaron a ganar muchísimo dinero, pesos sobre pesos. Con los años, don Evaristo compró todo el terreno completo, tiró la cantina vieja y construyó un cabaret enorme, un teatro de revista de esos lujosísimos, con cortinas de terciopelo, mesas finas y una pista de baile donde la gente de dinero iba a dejar sus quincenas enteras. En la parte de atrás del teatro, don Evaristo construyó una vecindad con varios cuartos chiquitos para que ahí durmieran los empleados, los músicos y las coristas. Y hasta el fondo, separados de la chusma, como decía doña Ofelia, hicieron una casa grandota y lujosa para ellos tres. Para este entonces, Venustiano ya tenía 20 años. Él me cuenta que era un muchacho muy callado, muy obediente, de esos que no rompen un plato. Le tenía un pavor terrible a su padre, porque don Evaristo era un hombre de mano dura, y su mamá, doña Ofelia, era una mujer clasista, altana, que miraba a todos por encima del hombro. Y aquí es donde entra ella, gente. Aquí es donde la historia da un giro. En el cabaret trabajaban muchas muchachas, pero había una en especial. Se llamaba Paulina. Paulina era una muchacha huérfana. Años antes, don Evaristo la había prácticamente comprado por unos cuantos pesos a unos parientes lejanos que la maltrataban para que sirviera de muchacha del aseo en la cantina vieja. Limpiaba las mesas, barría la banqueta, lavaba los baños. Pero los años pasaron y aquella niña flacucha y desnutrida floreció. Cumplió 18 años y se puso bellísima, amigos. De verdad, de esas bellezas de pueblo, con los ojos grandes, el cabello negro hasta la cintura. Doña Ofelia, que tenía buen ojo para el negocio, la escuchó cantar un día mientras lavaba la ropa en los lavaderos de la vecindad. Tenía una voz que enamoraba a cualquiera. «Evaristo, ven acá, mira a la muchacha. Si la bañamos, la maquillamos y le compramos vestidos de lentejuelas, nos va a hacer millonarios». Así como lo oyen, agarraron a Paulina, la enseñaron a bailar rumba, le pusieron un vestido rojo pegadito que le mandaron hacer a la medida, zapatos de tacón, carmín en los labios y la lanzaron al escenario. Fue un éxito rotundo. Paulina se convirtió en la estrella del cabaret. Los hombres de traje, los políticos, los caciques hacían fila y gastaban fortunas en botellas de champaña solo para verla bailar y cantar. Paulina era la gallina de los huevos de oro para don Evaristo. Por lo mismo, la sacaron de los cuartos de azotea donde dormía con las sirvientas y le dieron un cuarto propio, muy bonito, cerca de la casa grande. Pero les digo algo, gente, uno no manda en el corazón, y Paulina, a pesar de tener a todos los hombres ricos a sus pies, se enamoró de Venustiano, y él de ella. Era un amor a escondidas. Se veían en las madrugadas cuando el cabaret cerraba y solo se escuchaba a lo lejos el camión de la basura o los silbidos del velador en la calle. Venustiano se metía a escondidas al cuarto de Paulina, platicaban, hacían planes, soñaban con escaparse juntos. Hasta que de pronto, lo inevitable pasó. Una madrugada Paulina estaba llorando sentada en la orilla de su cama. Venustiano entró y la vio temblando. «¿Qué tienes, mi amor? ¿Por qué lloras?» Ella levantó la mirada, con los ojos hinchados, y le dijo con la voz quebrada: «Venustiano, estoy embarazada. Tengo casi 2 meses. Por favor, tienes que hablar con tus papás. Diles que nos casemos. Yo ya no puedo ocultarlo más». Imagínense la cubetada de agua fría para Venustiano. Él, que le tenía pavor a la sombra de su padre, sabía perfectamente que en esa época una corista soltera y embarazada era el peor de los escándalos. La gente la iba a llamar mujer de la calle, el público iba a dejar de ir y don Evaristo iba a perder mucho dinero. Venustiano tardó 3 días en armarse de valor, 3 días en los que no durmió. Finalmente fue a la oficina de su papá y le soltó la sopa a él y a su mamá.
Les dijo que amaba a Paulina, que ella estaba esperando un hijo suyo y que quería casarse con ella. Don Evaristo se puso rojo del coraje. Aventó el vaso de tequila que tenía en la mano contra la pared y doña Ofelia pegó un grito en el cielo. No le dijeron nada a Venustiano. Simplemente lo agarraron del brazo, bajaron a la zona de los camerinos y entraron de un portazo al cuarto de Paulina. Paulina se asustó tanto que se hizo para atrás. «Así que tú te crees muy lista, ¿verdad, infeliz? ¿Crees que te vas a quedar con la fortuna de mi hijo? Muerta de hambre, nosotros te sacamos de la mugre, te dimos de tragar, te hicimos una estrella, ¿y así nos pagas?» Doña Ofelia le gritaba unas cosas espantosas. Le dijo que seguramente ese hijo ni siquiera era de Venustiano, que se había acostado con algún borracho del cabaret y quería acomodarle el paquete a su hijo tonto. Paulina lloraba a mares, negando con la cabeza, volteando a ver a Venustiano para que la defendiera. «No, señora, se lo juro por la Virgen, es de Venustiano, yo solo lo quiero a él». Pero don Evaristo la interrumpió, frío como el hielo. «Mira, muchacha, tienes de dos sopas. O mañana a primera hora vas con la comadrona a sacarte a ese escuincle y nosotros te pagamos todo y sigues cantando aquí como si nada, o te largamos a la calle ahorita mismo y me encargo de decirle a toda la ciudad que eres una ramera que se embarazó de quién sabe quién. Nadie te va a contratar. Te vas a morir de hambre tú y tu bastardo». Después de soltarle esa amenaza, los dos viejos se dieron la media vuelta y salieron del cuarto, dejando a Venustiano solo con Paulina. Y les juro, amigos, que aquí es donde yo misma me lleno de coraje leyendo la historia. Cualquiera esperaría que Venustiano la abrazara, le dijera que iban a huir juntos, que él iba a trabajar de albañil o de viene-viene si era necesario para mantenerla. Pero no. Venustiano, con su voz temblorosa, miró a Paulina y le dijo: «Paulina, mis papás tienen razón. Es mejor que abortes. Yo no puedo ir en contra de ellos. No me puedo ir contigo. Haz lo que dicen. Es lo mejor para todos». Dio media vuelta y la dejó ahí, sola, destrozada. Esa noche llovió durísimo en la Ciudad de México, de esas tormentas que inundan las calles, que no dejan escuchar nada. A la mañana siguiente, las muchachas del aseo andaban barriendo el cabaret, oliendo a cigarro rancio y a alcohol derramado de la noche anterior. Se hizo el mediodía y Paulina no salía de su cuarto para ensayar. Se hizo la 1, las 2 de la tarde. Don Evaristo, molesto, mandó a una de las sirvientas a despertarla. La muchacha fue a tocar la puerta y nada. Tocó más fuerte y nada. La puerta estaba sin seguro, así que la empujó. Y en ese instante, no manches, la muchacha pegó un grito que heló la sangre de todos en la vecindad. Don Evaristo, doña Ofelia y Venustiano corrieron al cuarto. Ahí estaba Paulina. Se había colgado de la viga del techo. Llevaba puesto su vestido rojo de lentejuelas, el que usaba para sus presentaciones principales. Su rostro estaba completamente blanco, morado de los labios, sus ojos abiertos inyectados de sangre y un hilo de sangre seca le escurría por la comisura de la boca. Venustiano cayó de rodillas llorando, pero don Evaristo no derramó ni una lágrima. Su única preocupación era el negocio. «Cállense todos. Si la policía se entera, nos clausuran el teatro. Bajen el cuerpo de una vez». Trataron de desatar el nudo, pero estaba tan apretado que tuvieron que cortar la soga. El pedazo de mecate grueso se quedó amarrado al cuello de Paulina. Esperaron a que diera la madrugada. Entre don Evaristo y 2 empleados de mucha confianza, agarraron el cuerpo de la pobre muchacha, lo envolvieron en una lona vieja y lo enterraron en un lote baldío que don Evaristo tenía en la parte de atrás del terreno, lleno de escombro. Al día siguiente, don Evaristo soltó un dineral para callarle la boca a los empleados que vieron algo. Y al público le dijeron que Paulina había encontrado un hombre muy rico y se había fugado a Monterrey para casarse. Pobre muchacha, ¿verdad? Uno pensaría que ahí terminó todo, que la tierra se traga los problemas.
Pero espérense, porque esto apenas empieza. Pasaron unos 3 meses. El cabaret seguía funcionando. Contrataron a otras muchachas, pero el ambiente se sentía pesado. Resulta que en esos años los dueños de los teatros solían poner un altar muy grande detrás de las cortinas para proteger el lugar de las malas vibras y de la envidia. Don Evaristo tenía un altar con una imagen enorme de San Miguel Arcángel, el que pisa al demonio con la espada. Y no era una estatua cualquiera. Don Evaristo había traído a un curandero muy pesado de Catamaco para que rezara esa estatua, la curara con agua bendita y hierbas para que sirviera como un escudo protector del edificio. Una tarde, una señora que trabajaba de costurera en el cabaret, doña Meche, andaba acomodando unos baúles viejos cerca del altar. Estaba tarareando una canción, distraída. De repente, Meche vio en un rincón una caja polvorienta. La abrió y vio que adentro estaba un vestido rojo, un vestido que le recordaba mucho al que usaba Paulina. La Meche, de pura curiosidad, sacó el vestido, se lo puso por encima de su ropa y empezó a imitar los bailes de Paulina frente a un espejo viejo. Estaba tan metida en su baile, dando vueltas, que no se fijó y con el codo golpeó la mesa del altar. La estatua de San Miguel Arcángel cayó al piso y se hizo añicos, pedazos de yeso por todos lados. A doña Meche se le bajó la presión del susto. Sabía que si don Evaristo se enteraba, la iba a correr a patadas o algo peor. Así que barrió los pedazos rapidísimo, los tiró a la basura en la calle y corrió al mercado de Sonora a comprar una estatua de San Miguel igualita, de las mismas medidas, los mismos colores. La puso en el altar y nadie se dio cuenta. Pero fíjense en este detalle, gente. Esa estatua nueva era pura cerámica hueca. No estaba curada, no estaba rezada. El escudo que protegía el cabaret se había roto por completo. Las puertas estaban abiertas de par en par. Esa misma noche empezó la pesadilla. Afuera caía un aguacero de esos típicos de septiembre en la Ciudad de México, con truenos que hacían vibrar los vidrios. En el cabaret trabajaba una corista llamada Perla. Ella siempre le había tenido envidia a Paulina y ahora que no estaba, Perla quería ser la estrella principal. Como llovía mucho y no podía salir, Perla se metió al escenario oscuro a medianoche, iluminada solo por un foquito amarillo que colgaba del techo. Se paró frente a los grandes espejos del salón de ensayos para practicar sus pasos de baile. 1, 2, 3, giraba. Pero en uno de esos giros, Perla miró de reojo el espejo y se quedó congelada. A unos 3 metros detrás de ella, en el reflejo, vio la figura de una mujer de espaldas. Llevaba puesto un vestido rojo de lentejuelas, el que usaba para sus presentaciones principales. Su rostro estaba completamente blanco, morado de los labios, sus ojos abiertos inyectados de sangre y un hilo de sangre seca le escurría por la comisura de la boca. Perla soltó un grito desgarrador que se ahogó con el trueno, cayó de espaldas y empezó a arrastrarse por el piso de madera, desesperada tratando de salir al patio. Cuando logró salir al patio, bajo la lluvia torrencial, volteó hacia la puerta del escenario. Ahí estaba Paulina parada en el marco de la puerta. No le decía nada, solo se reía. Se reía a carcajadas, una risa macabra, fuertísima. ¡Ja, ja, ja, ja! Perla no aguantó más y se desmayó en un charco de lodo en medio del patio. Al día siguiente, el velador la encontró ahí tirada, ardiendo en fiebre. La metieron a su cuarto y don Evaristo mandó traer un doctor, porque en la noche tenían un show muy importante. Perla, delirando y temblando, les contó a todos lo que había visto. Les juró por su madre que Paulina había regresado del más allá. Don Evaristo, enojadísimo, le dio una bofetada. «Cállate el hocico, estúpida. No andes inventando chismes para espantar al personal. Seguro andabas borracha. Si vuelves a decir esa pendejada, te largo a la calle sin un quinto». Pero Perla enfermó tan feo que no pudo levantarse de la cama en 8 días. Tenía pesadillas. Gritaba de noche que la mujer del vestido rojo estaba parada a los pies de su cama mirándola. Finalmente, al 8º día,
Perla amaneció extrañamente bien. Se levantó, se maquilló y fue a buscar a don Evaristo, y le dijo que estaba lista para trabajar. Esa noche, el cabaret estaba a reventar de clientes. Había políticos de renombre tomando coñac en las mesas de enfrente. El show empezó. Era un número musical donde Perla interpretaba a una mujer que abandonaba a su bebé en una canasta de mimbre. Perla salió al escenario bailando. Todo iba perfecto. La orquesta tocaba fuerte. Llegó el momento de la escena. Perla se acercó a la canasta de mimbre que estaba en el centro del escenario. Debía levantar una mantita blanca y sacar un muñeco de trapo para enseñarlo al público. Perla agarró la manta y la levantó de un tirón. Pero de repente, la música se detuvo. Perla se quedó mirando dentro de la canasta. Sus ojos se abrieron como platos. Empezó a temblar. Y de la nada soltó un grito histérico y pateó la canasta hacia el público. ¡Quítenmelo! ¡Quítenmelo, por favor! ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo! La canasta cayó cerca de las mesas de los clientes. Todos se asomaron asustados, esperando ver algo horrible. Pero en el piso del escenario solo había rodado un simple muñeco de trapo viejo. Sin embargo, Perla desde el escenario se jalaba los cabellos y gritaba llorando. ¡Mírenlo! ¡Está respirando! ¡Es un feto! ¡Está lleno de sangre! ¡Se está moviendo! La gente empezó a murmurar. Algunos se levantaron molestos. Don Evaristo tuvo que salir corriendo al escenario, agarrar a Perla del brazo y arrastrarla a los camerinos, pidiendo disculpas y diciendo que la muchacha había tenido un colapso nervioso. Tuvieron que regresarles la entrada a muchos clientes. Esa noche encerraron a Perla en su cuarto. Estaba como loca, arañando las paredes y balbuceando cosas sin sentido. Aquí es donde la cosa ya no cuadra, gente. Las cosas extrañas empezaron a multiplicarse en el cabaret. Los meseros llevaban las charolas con carne recién asada a las mesas y cuando los clientes la probaban, la escupían asqueados. La carne estaba agusanada y olía a animal muerto. Empezó a correr el rumor en la colonia de que don Evaristo vendía comida echada a perder. Las botellas de licor explotaban solas en la cantina. De madrugada se escuchaban pasos de tacones en la duela del escenario principal y una mujer que tarareaba canciones de cumbia. Pero cuando el velador iba a revisar, alumbrando con su linterna, no había un alma. Venustiano me cuenta que él tampoco podía dormir. Una noche despertó de madrugada en su cuarto sintiendo mucho frío. Cuando abrió los ojos, vio a Paulina sentada al borde de su cama. Pero no se veía monstruosa, se veía hermosa, igualita que antes, y en sus brazos arrullaba a un bebé envuelto en una cobija. Paulina lo miró con ternura y le susurró: «Venustiano, mi amor, mira a nuestro niño. Está precioso, ¿verdad? Vente con nosotros. Vámonos juntos, mi amor». Venustiano, sudando frío y temblando de pánico, se hizo para atrás en la cama y tartamudeando le contestó: «No, Paulina, no puedo. Tengo que obedecer a mis papás. Vete tú sola. Yo me tengo que quedar aquí». En el instante en que Venustiano dijo esas palabras, el rostro hermoso de Paulina se desfiguró frente a sus ojos. Su piel se pudrió, la mandíbula se le desencajó mostrando esos colmillos enormes y sus ojos se volvieron blancos. Soltó un gruñido asqueroso y desapareció en la oscuridad del cuarto. Al día siguiente, Venustiano le rogó a sus padres que hicieran algo. Doña Ofelia también ya estaba nerviosa por todas las pérdidas económicas del lugar. Pero el colmo, el evento que derramó el vaso, ocurrió días después. A las 3 de la mañana, un empleado del cabaret se levantó al baño. El baño estaba al fondo del patio, cerca de los lavaderos. El hombre caminaba medio dormido cuando vio a una mujer colgando de la rama de un árbol viejo que había en el patio. Se le fue el sueño de golpe. Vio que la mujer se balanceaba de un lado a otro. Y lo peor de todo, sentadito en los hombros de la mujer ahorcada, había un niño de 1 añito riéndose en medio del silencio de la noche. El hombre empezó a gritar con todas sus fuerzas. Las luces de los cuartos se prendieron. Don Evaristo salió en pijama con una pistola en la mano. Cuando iluminaron el árbol, no era Paulina, era Perla. Perla se había ahorcado con una cuerda de tender ropa. La policía llegó en la mañana, se llevaron el cuerpo y clausuraron temporalmente el cabaret por las investigaciones.
Todo el mundo empezó a decir que el lugar estaba maldito. Las coristas empacaron sus cosas y se fueron. Solo quedaron los empleados más viejos y la familia. Doña Ofelia, desesperada, le dijo a su esposo: «Evaristo, esto ya no es normal. Aquí hay un demonio metido. Ve a buscar a don Goyo, el curandero que trajo a San Miguel Arcángel hace años. Págale lo que pida, pero que venga a limpiar esta porquería». Don Evaristo agarró su coche y se fue a buscar al brujo. Cuando don Goyo llegó al cabaret, acompañado de 2 de sus chalanes, apenas cruzó la puerta de la entrada principal y se detuvo en seco. Cerró los ojos, empezó a sudar y sacudió la cabeza. «Híjole, don Evaristo, el olor a muerte que hay aquí adentro no se aguanta. Ustedes despertaron algo muy oscuro. El karma ya les llegó a cobrar la factura». Caminó directo al altar detrás del escenario y se quedó mirando la estatua nueva de San Miguel Arcángel. «Con razón», dijo, tocando la estatua. «Este muñeco de feria no sirve para nada. No tiene mi rezo. Alguien cambió la imagen original y dejó la puerta abierta para que el chamuco y la muerte entraran a su antojo. Tienen que averiguar quién fue». Don Evaristo mandó llamar a los pocos empleados que quedaban y, furioso, sacó su pistola y les apuntó: «Me dicen ahorita mismo quién fregados rompió la estatua original o les vuelo los sesos a todos». Doña Meche, la costurera, cayó a rodillas llorando y confesó que ella lo había hecho por accidente y compró otra en el mercado. Don Goyo detuvo a Evaristo para que no le hiciera daño a la mujer. «Ya déjela, el daño ya está hecho. Ahora escúcheme bien. Lo que hay aquí es un ente muy enojado, una mujer que murió con rencor, y al parecer no viene sola. Viene acompañada del alma de un no nato. Eso es brujería pesada de la más negra, patrón. Vayan ahorita mismo a conseguirme sal de grano cruda, un gallo negro vivo, veladoras de cebo, 1 litro de aguardiente y ruda fresca. A las 12 de la noche en punto voy a hacer el ritual, pero no les garantizo que todos salgan vivos de esta». Así como lo oyen, amigos. Imagínense el terror de estar ahí preparándose para enfrentar a un fantasma enojado. Dieron las 12 de la noche. Don Goyo mandó a todos los empleados a encerrarse en un cuarto al fondo de la vecindad. Tiró montones de sal de grano cruda en la puerta del cuarto para que el ente no pudiera pasar. En el centro de la pista de baile del cabaret, que estaba totalmente a oscuras y olía a humedad, don Goyo dibujó un círculo gigante de sal. Adentro se sentaron don Evaristo, doña Ofelia y Venustiano. Don Goyo les advirtió: «Por lo que más quieran, pase lo que pase, vean lo que vean y escuchen lo que escuchen, no salgan del círculo de sal y no dejen de rezar el Padre Nuestro. Si se salen, esa cosa se los va a llevar con ella». El brujo empezó a escupir aguardiente, a prender las veladoras y a rezar en un idioma que Venustiano no entendía. Rezaba cada vez más fuerte, sudando a cántaros. De repente, amigos, ¡pum!, un viento helado rompió los vidrios de las ventanas superiores del cabaret. Las cortinas de terciopelo empezaron a volar como locas. Se escuchó el llanto de un bebé que hacía eco por todo el lugar vacío. Y luego, el sonido de unos tacones caminando por la duela. Tac, tac, tac. En el escenario apareció la figura de Paulina. Llevaba su vestido rojo desgarrado, lleno de tierra, pero su vientre estaba abultado. Estaba embarazada. Venustiano me cuenta que sus padres estaban temblando tanto que no podían ni articular las palabras del Padre Nuestro. Babearon del pánico. Paulina flotó hasta quedar enfrente del círculo de sal. Su rostro era una calavera con piel estirada, colmillos de fiera y la soga en el cuello. Los miró con un odio que traspasaba el alma y soltó una carcajada espantosa. «Hoy es su último día en esta tierra. Ustedes me mataron, me obligaron a matar a mi hijo, me hicieron creer que no valía nada. Son unos malditos muertos de hambre vestidos de seda». Paulina volteó a ver a don Goyo. «Tú, brujo de pacotilla, ¿por qué defiendes a estos asesinos? Yo hubiera acabado con ellos hace meses, pero la vieja carga una medalla de San Benito curada y Evaristo trae un escapulario bendito. A Perla me la llevé porque la muy perra siempre me tuvo envidia y se alegró de mi muerte.
Pero hoy me los llevo a los tres al infierno. Don Goyo, sin achicarse, le gritó: «El niño no tiene culpa, mujer. Tú te quitaste la vida por decisión propia. Ya es hora de que sueltes el odio. Te ordeno en el nombre de San Miguel Arcángel que abandones este plano y te vayas a la luz, o tendré que quemar tu esencia para siempre». Paulina pegó un alarido de furia. ¡Ah! Y entonces, amigos, pasó algo que a mí me dejó fría. Paulina, frente a ellos, se clavó las uñas podridas en su propio vientre, como si se lo estuviera abriendo, sacó a un feto ensangrentado envuelto en la placenta y se lo arrojó a la cara a Venustiano, que estaba adentro del círculo. El feto chocó contra el pecho de Venustiano, salpicándolo de sangre negra y fría, para luego desaparecer en humo. «Toma a tu hijo, cobarde. Míralo bien». Don Goyo, viendo que la cosa se salía de control, agarró al gallo negro y le cortó el cuello de tajo, empezando a rociar la sangre sobre las veladoras mientras rezaba a gritos para invocar a San Miguel. Paulina empezó a retorcerse de dolor. Su cuerpo levitaba en el aire mientras gritaba: «¡Me quemo! ¡Me estás quemando, maldito! ¡Ah!». La estaban destruyendo, amigos. Iba a desaparecer para siempre, alma y todo. Pero en ese instante, Venustiano reaccionó. Él me cuenta que al ver a la mujer que amaba, aunque estuviera convertida en un monstruo, retorciéndose de agonía, sintió que el corazón se le partía. Por primera vez en su vida, dejó de ser el muchacho cobarde y sumiso. Se levantó del suelo y caminó hasta el borde del círculo de sal. Con sus propias manos, rompió la línea protectora de sal, rompiendo el escudo de Don Goyo. «¡No, muchacho pendejo! ¿Qué haces?», gritó el brujo. Venustiano cayó de rodillas, llorando, miró a Paulina a los ojos y le dijo: «Perdóname, mi amor. Deténgase, Don Goyo. Paulina, no les hagas daño a mis papás. Llévame a mí. Yo fui el culpable. Yo te di la espalda cuando más me necesitabas. Fui un cobarde. Yo debí protegerte a ti y a mi hijo. Llévame contigo. Te ofrezco mi alma». Al escuchar esto, Paulina dejó de retorcerse. Flotó lentamente hasta Venustiano. Su rostro monstruoso cambió por unos segundos, y Venustiano pudo ver a la dulce muchacha de la que se había enamorado. Una lágrima negra rodó por su mejilla pálida. Ella lo miró con tristeza profunda y le dijo con voz normal: «Ya es muy tarde, Venustiano. Yo ya estoy muerta, y nuestro hijo también. Tus padres sembraron el mal, y el mal van a cosechar. Yo no te voy a llevar conmigo, porque no quiero pasar la eternidad junto a un cobarde. Te vas a quedar en esta vida, y vas a sufrir. Cada día de tu vida vas a recordar lo que me hiciste, hasta que te pudras en tu propia miseria». Paulina sonrió débilmente, agarró al bebé invisible en sus brazos y se desvaneció en el aire, como si hiciera polvo fino. El frío desapareció. Las luces del cabaret se encendieron y don Evaristo y doña Ofelia estaban desmayados en el piso, mojados en sus propios orines del miedo. Don Goyo, secándose el sudor con su paliacate, se acercó a Venustiano y le dijo: «Te salvaste por un pelito de rana, muchacho. Tu acto de arrepentimiento la hizo dudar, pero su maldición ya está echada. Mañana a primera hora vayan a desenterrar el cuerpo. Saquen los huesos, quemen todo y tráiganme las cenizas. Yo voy a hacerles un rosario para que algún día ella pueda descansar». A la mañana siguiente, así lo hicieron. Fueron al lote baldío, excavaron donde la habían enterrado. Y fíjense en esto, gente. Cuando abrieron la lona sucia, el cuerpo de Paulina no se había descompuesto como debería, pero eso sí, sus dientes habían crecido en forma de colmillos afilados, y la soga seguía clavada en el cuello, como si hubiera muerto esa misma mañana. La quemaron y le llevaron las cenizas al brujo, pero la maldición de Paulina se cumplió al pie de la letra. Las autoridades, no sé si por chismes de los vecinos o por una investigación profunda de las desapariciones, se enteraron de lo que había pasado. Para no meter a sus papás a la cárcel,
Venustiano se echó toda la culpa. Confesó que él había incitado el suicidio de la muchacha y que la había enterrado clandestinamente. A Venustiano lo mandaron a Lecumberri, al Palacio Negro. Ahí estuvo 3 años. 3 años comiendo sobras, durmiendo en el suelo frío, donde él dice que le tocaba dormir con los mosquitos, aguantando golpizas de los otros presos. Mientras él estaba en el bote, la tragedia consumió a sus padres. El escándalo arruinó la reputación del cabaret. Lo perdieron absolutamente todo. Las deudas los ahogaron, tuvieron que malbaratar el edificio. Y cuenta Venustiano que un día, unos agiotistas pesados a los que don Evaristo les debía lana, fueron a buscarlos a un hotelucho donde vivían. A don Evaristo lo acribillaron de balazos, y a doña Ofelia la encontraron muerta de un paro cardíaco en un callejón días después, vestida de harapos. Cuando Venustiano salió de Lecumberri, no tenía familia, no tenía dinero, no tenía dónde caerse muerto. Durante décadas anduvo vagando por la Ciudad de México. Trabajó de chalán de albañil, de cargador en la central de abastos, de viene-viene en los mercados. Durmió en cartones, en cuarzos de vecindad horribles, enfermo de tristeza y de hambre. Por ahí de los años 90, ya siendo un hombre mayor y acabado, lo asaltaron en la calle para robarle unos centavos. Le dieron una paliza tan brutal que le rompieron la columna vertebral. Nadie lo reclamó en el Hospital Juárez. Al ver que no tenía a nadie y que se había quedado paralítico de la cintura para abajo, Trabajo Social lo mandó a ese asilo de ancianos donde lo conoció Emilia. Y ahí estuvo, durante más de 20 años, postrado en una silla de ruedas. Y como si no fuera suficiente castigo, hace unos años le detectaron un cáncer terrible que le fue consumiendo los huesos lentamente. Pero ¿saben qué es lo peor de todo, amigos? Don Venustiano le confesó a Emilia a través del correo de Emilia que durante todos esos años, en el asilo, no hubo una sola noche en la que pudiera dormir en paz. Cada noche, al apagar la luz, él escuchaba clarito a lo lejos la música de mambo, escuchaba los aplausos del cabaret y luego el llanto de un recién nacido. Y a veces, cuando abría los ojos de madrugada, veía la silueta de Paulina parada en la esquina de su pequeño cuarto, con el vestido rojo, viéndolo pudrirse lentamente, cobrándose la deuda de su cobardía. Don Venustiano me cuenta a través del correo de Emilia que él sabe que este es su karma, que su silencio y su cobardía mataron a 2 personas inocentes y que el infierno de la otra vida lo está esperando con los brazos abiertos. ¿Ustedes qué opinan, raza? ¿Creen que el castigo que pagó don Venustiano durante 80 años en vida fue suficiente para saldar su deuda? ¿Creen que Paulina finalmente descanse cuando él cierre los ojos por última vez? ¿O esa alma seguirá buscando venganza más allá de la muerte? La neta, a mí me deja pensando muchísimo en cómo nuestras palabras o nuestra falta de ellas pueden destruirle la vida a alguien. El karma y el rencor son cosas muy pesadas, amigos. Y a veces, aunque uno se arrepienta llorando lágrimas de sangre, el daño ya está hecho y la factura se tiene que pagar sí o sí. Déjenme en los comentarios qué sintieron al escuchar esta historia. Si creen que don Venustiano merecía ese final tan cruel o si sienten un poco de lástima por él. Ya saben que yo siempre los leo a todos. Por mi parte, esta fue la historia de hoy. Acuérdense que si tienen alguna vivencia paranormal, envíenla pronto. Los primeros correos siempre los leo primero. Cuídense mucho allá afuera. Asegúrense de cerrar bien sus puertas esta noche. Y que descansen, si es que pueden.